también a Juan B. Yo creo que lo mejor será que nos juntemos los 4 ponentes, os sentéis junto a mí. Aprovechamos para hacer las preguntas de estas 2 últimas conferencias, pero también Juan y Ángel, si no os importa, venís con nosotros y si surge alguna pregunta al respecto, pues así aprovechamos y la hacemos. Por favor, preguntas tanto para Juan B como para Vicente. Recordamos que tenemos aquí el micrófono para aquellos que deseen hacer alguna pregunta. No obstante, yo sí me voy a animar mientras surgen algunas preguntas en la sala. Por ir por orden, Juan B, quisiera preguntarte, porque bueno, has unido un concepto muy lógico, que es la viña, su valor ecológico y la bodega, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de la vinificación, la cobertura vegetal, quizás con leguminosas para la vinificación en blancos, porque necesitan más nitrógeno fácilmente asimilable? Entonces, bueno, seguramente ya me estás cogiendo un poquito la pregunta, ¿no? Quisiera preguntarte si, con tu experiencia, que es mucha, y en la bodega, que nos has hablado poquito, pero sabemos que tienes muchísima experiencia, la uva ecológica, ¿cómo se comporta en la vinificación? ¿Más problemas, menos problemas, más paradas, menos paradas? ¿Cuál es el comportamiento enológico de la uva de viñedo ecológico? Bueno, yo creo que... no sé si funciona esto. Sí. Bien, sabéis que nuestra gran vocación desde hace mucho tiempo por la producción ecológica y sostenible, y la verdad es que llevamos muchos años y el comportamiento es muy bueno, muy bueno. Desde el punto de vista de producción vitícola, los años nos lo están demostrando año tras año, y este es uno muy claro, en donde había un cierto riesgo de botrytis y otras enfermedades, digamos hoy mildiu, y hoy podemos decir que, si te pongo el resumen, hoy hemos estado catando los vinos. Para mí el mejor vino es un ecológico. De todos los que tendremos, pues habrá como unos 10 o 15 tipos de vinos distintos, pues uno de los ecológicos para mí es el que mi favorito. Y además sin tener ninguna predilección especialmente a priori por ellos, ¿no? Porque este año la viña en producción ecológica se ha comportado muy bien. Evidentemente hay que decir que tanto en ecológico como en convencional, este año ha sido un año de que ha sido muy importante que el viticultor y el técnico estuvieran allí para hacer los tratamientos precisos en su momento. De todos he sabido aquí que este año ha habido grandes problemas de mildiu en algunos casos, ha habido también grandes problemas de mildiu en algunos, y la botrytis, bueno, ahí hemos luchado todos con ella, ¿no? Yo digo que con los protocolos que estamos llevando de tratamientos en la granjera, en ecológico, este año yo me he sorprendido de verdad, cuando llegaba la uva, que muy buena, muy buena. Tratamientos, pues no hemos hecho muchos, y usamos pues el azufre, porque nosotros tenemos problemas de iridio, algún tipo de cobre, no pasamos los 3 gramos, los 3 kilos por hectárea, 3,2 kilos por hectárea para ser más precisos este año, y en algún momento utilizamos los compuestos de nuestro amigo Cruz. En algún caso, este año no, por ejemplo, pero en algún otro caso sí que hemos utilizado fundamentalmente el equitril. Este año simplemente utilizando lo que es los puntos clásicos de azufre diferentes, en polvo y mojable, y cobre en forma de cobre nordos y sulfato de cobre, córdoba ordenés, nos hemos mantenido muy bien, muy bien. ¿Que hemos tenido suerte? Posiblemente. Pero es lo que decía Juan, que es lo que hay que hacer, la suerte hay que buscarla. Creo que es fundamental, y desde aquí digo que tenemos unos grandes técnicos en la granjera, que estamos encima de ello, estamos encima, y cuando ves que hay un problema tratas bien y los resultados son buenos. Por eso digo que este año
Y llevamos unos cuantos. Y decir que de los vinos institucionales que tenemos para el gobierno de La Rioja, pues más del 50%, tanto en blancos como en tintos, son vinos ecológicos. Unas veces lo decimos, otras no, dependiendo, pero más del 50% de los vinos institucionales de uso protocolario son ecológicos. Y la verdad que tenemos una buena sensación. Es en viñedo, en bodega, pues en bodega todos los vinos los hacemos de una forma muy similar. Normalmente nosotros en el tema de ecológico no utilizamos levaduras, en algún caso utilizamos una propia, la VRB, hay que hacer propaganda de nuestra levadura. Es una uva seleccionada por el FIDA, por una profesora de aquí, y que procede de la bodega antigua de La Grajera. Por lo tanto, la VRB es una levadura que la tenemos en el corazón y que la usamos en algún momento, ¿no? Como todos sabéis, en enología pues tampoco hay que utilizar demasiadas cosas. Siempre que lo hagas bien, pues no hay que utilizar demasiadas cosas. Y como digo, la sensación de este año, pero que viene repetida de unos cuantos años, es que puedo decir que de los vinos, y además hoy nos estábamos catando, el eco, un vino eco, que llamamos Ecogir, es para mí el mejor, y después un Graciano. Que el Graciano es 50% eco, 50% no. No lo he podido hacer con todo. Con eso, seguro que hay compatibilidad. Pero este año el Graciano no es eco 100%. Sí, no, lo preguntaba porque hace unos días estuvimos en Viña, ¿no? Y Pedro Salguero, su enólogo, exalumno de la universidad, por cierto, nos contaba que ellos hacen mucha más uva eco que convencional, pero sin embargo no estaban obligados. Lo que pasa es que obtenían mejor uva y mejoraba el convencional. Y aquello nos llamó mucho la atención, si recuerdas, ¿no? Lo suscribo, de verdad. A día de hoy lo suscribo. Con buenos tratamientos hoy, además hay que decir una cosa, nosotros utilizamos los convencionales ecos, los ecos, que es el azufre y el sulfato de cobre, el caldo de bordones. Pero hoy hay en los Vademecum una gama amplísima de productos ecológicos. Pero también, como ha apuntado Juan antes, no todos los productos que están admitidos como ecos, es decir, los productos naturales, a mí me gustan. Porque siempre decimos lo mismo, el veneno de la cobre es natural, pero te mata. A mí hay productos que son admitidos en eco que no me gustan nada. Hay telenin, rotenona y otros, etcétera, que no me gustan nada, pero nada, piretrinas no me gustan. Es decir, que dentro de lo que es la normativa eco, es como todo, hay de todo. ¿Hay alguna pregunta en la sala? ¿Ha habido alguna diferencias analíticas entre la uva eco y la convencional? ¿Ha habido alguna analítica que se diferencie especialmente? Hombre, cuando haces un multiresiduos, clarísimo. Pero, a ver, analítica desde el punto de vista cualitativo. Grado, pH, málico... Bueno, como tú bien sabes, en un vino influyen tantos factores, que en fin, que es muy difícil estimar. Es decir, a mí me preguntan, ¿qué es mejor el vino ecológico que el convencional? Pues yo creo que no hay que ser tan simplistas, porque el vino es muy complejo, tú lo sabes muy bien. Que hay... Uva. Ah, uva. Diferencia analítica entre la uva. Bueno. La entrada al bodega. Bueno, vamos a ver, que también depende de qué tipo de parcela venga. Claro, en condiciones normales, de verdad, yo creo, tengo la sensación, pero claro, es que esto es una cosa que cuando se hace una cuestión técnica, tú tienes que, cuando dices algo, tienes que demostrarlo. Es decir, bueno, yo te puedo dar sensaciones, pero ahora los málicos han estado muy desviados. Sí. ¿Han sido igual la desviación? Es que este año ha sido una cosa curiosa. Si la vendimia ha sido muy larga, pero además nos ha dado tiempo para ir controlando poco a poco cada una de las parcelas. El que haya sido larga, eso es muy bueno, porque allí teníamos, yo creo que todo el mundo lo que hemos hecho es compaginar madurez fenólica, madurez glicólica con botrytis. Con esos tres teníamos que bailar. Entonces, ver cuándo era el momento oportuno de recogerlo.
Y como digo, observación y observación. En el eco, es decir, tenemos una eco que es una viña en vaso vieja y tal y cual, que esa, como dicen aquí, viene por la mano. Muy bien. La otra que tenemos en eco, que está en espaldera, en mapa del sistema, me ha sorprendido favorablemente. Los niveles de ácido málico, sorprendentemente, han bajado muchísimo en los últimos en las dos últimas semanas se metabolizó muchísimo. Y a día de hoy yo creo que la acidez que tenemos nosotros en los vinos, por lo menos nosotros, es más acidez tártrica que no málica. Sabiendo que los niveles de málicos son altos, más altos que los normales. Pero yo digo, haciendo referencia a los tenores, a los valores que había, por ejemplo, en la época en que otros años vendimiamos, que es San Mateo. En San Mateo, cuando hicimos los primeros muestreos, tierra, trágame, ¿qué hacemos aquí? No quiero decir ni creo que no daban, la analítica se salía del rango de los málicos y de la acidez. Después hemos observado agradablemente, que se ha metabolizado bastante bien y se ha metabolizado más el ácido orgánico más débil, en este caso el málico, que no el tartárico, afortunadamente. Y quiero decir que dentro de la bajada de la acidez se ha mantenido mucho mejor la tártrica que la málica. Sí, yo no quisiera intrometerme, pero bueno, voy a pecar un poco de intrusismo. Y sí que el parámetro para mí más diferencial del análisis de una uva y otra, en la poca experiencia, pero bueno, sí que para mí es bastante visible, es sobre todo a nivel de IPTs, o sea, polifenoles y resveratrol. ¿Por qué? Porque forma parte del sistema autodefensivo de la uva, que cuando no tiene vacunas desarrolla sus propios escudos para defenderse por sí misma, ¿no? Entonces, ahí es fácilmente diferenciable analíticamente. Me parece que había alguna pregunta por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quería comentar que el proyecto de la biodiversidad nos ha parecido muy interesante, muy diverso por la tecnología, porque ha visto claro pues, todo lo que es la biodiversidad, tanto a nivel de lo que vemos con los ojos, a lo que no vemos, en el caso del suelo. Y me llama la atención que hayáis ido más allá aquí en La Rioja con el tema de los ojos filamentadosos. Me gustaría que nos contarais por qué ha sido, si porque hay alguna relación directa con la actividad del suelo o por qué es. Nada, simplemente porque dentro del grupo de los hongos filamentosos se encuentran los hongos patógenos. Entonces queríamos ver, digamos, que si las acciones de mejora que poníamos en marcha pues influían en su presencia, no solamente en la presencia, sino tanto en la riqueza, en el abanico de especies, como en la abundancia de cada una de ellas, simplemente por eso. Es, como ha comentado Juanbe a lo largo de la exposición, y yo creo que es la realidad, cualquier acción de mejora, la llamamos de mejora porque el proyecto hay que conseguirlo, no vas a llamarla de peora, pero quiero decir que es verdad que en general se consiguen mejoras, pero cualquier cosa que se implementa tiene sus aspectos potencialmente negativos. Entonces digamos que nos preocupaba no solamente los aspectos positivos, sino también en este caso pues un poco tener controlado también potenciales efectos negativos. Ese fue el motivo. Estamos a la espera de tener resultados. Incluso también a lo largo de la exposición hemos comentado que tanto en los bordes como en las cubiertas vegetales, como en las zonas de barbecho o no cultivadas que se dejan con presencia de riqueza vegetal, hacemos hincapié en que efectivamente eso tendrá una repercusión en el incremento de la presencia de enemigos naturales, de depredadores, parasitoides, patógenos, de plagas. Pero realmente la situación es más compleja. Realmente digamos que hay una comunidad de organismos en el ecosistema vitícola en este caso, y cualquier acción que se lleve a cabo pues se modifique o contribuye a modificar esa comunidad de organismos. Es verdad que se cree que en la mayoría de los casos, cuando aumenta la biodiversidad, esto va en favor, digamos que se favorece más el lado de lo que el ecosistema dispone para defenderse de las agresiones externas, por decirlo de alguna manera, en este caso de las plagas, que viceversa, pero también hay que llevar cuidado, porque es verdad que determinadas especies vegetales, por ejemplo, pueden ser beneficiosas para algunas plagas, pues pueden ser lugar de invernación de algunos ácaros, etc. Es decir, que dentro de este contexto, aprovecho la pregunta que me haces un poco para, digamos que a nivel global podemos afirmar que el resultado va a ser positivo, pero a nivel concreto hay que analizar ciertos aspectos puntuales para evitar
que pueden aparecer aspectos con repercusiones negativas. Eso es controlable y afortunadamente existen conocimientos al respecto. Hubo una jornada de puertas abiertas con motivo de este propio proyecto celebrada en La Granjera, donde tuvimos la oportunidad de disfrutar una conferencia de una persona experta en este tipo de temas, en función de cuál es en concreto de biodiversidad vegetal. En función de la comunidad vegetal presente, se favorece más o menos a esos organismos que a nosotros nos interesan que estén. Es un ejemplo de otros muchos grupos que están investigando en esta línea. En cualquier caso, lo que está claro es que si actuamos de forma correcta y con cuanto más conocimiento mejor, el resultado final será potenciar las ventajas y minimizar los inconvenientes. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntarle al arquitecto. Sí, esperamos por el micrófono, por favor. Quería preguntarle al arquitecto que ha dicho que tenía una bodega de bioconstrucción. ¿Dónde elaboras? ¿En depósitos de acero inoxidable? En depósitos de acero inoxidable. Sí. ¿Alguna pregunta más, por favor? Mientras... Sí, Yo más que una pregunta es una reflexión final. Me parece muy interesante las ponencias, las 4. De esta última que habéis hecho vosotros de biodiversidad, quizás destacar un tema que habéis tocado, que es como consecuencia de la biodiversidad, que es el tema de la mejora del paisaje. Deciros que no creo que sea casual que hoy en La Rioja, en Nájera, se esté tratando este mismo tema en la Escuela de Patrimonio de Nájera, que el Gobierno de La Rioja esté trabajando en redactar un plan, digamos, una normativa que va a proteger determinados elementos como pueden ser los guardaviñas, los chozos y demás, que estemos inmersos en un proceso quizás de declaración del patrimonio, o sea, de lo que es el viñedo como patrimonio cultural de la humanidad, y que creo que se está trabajando en la línea adecuada y que vuestro trabajo forma parte de esa línea, ¿no? Y me parece que es muy interesante. Sin más. Gracias por el comentario. ¿Alguna preguntita más en la sala? ¿Preguntas o aportaciones en este caso? Sí, como nos ha comentado Vicente, a partir de enero va a ser obligatoria la función del consejero, ¿no? Y yo creo que ese cambio va un poco a ayudar a que la mentalidad del agricultor cambie un poco, ¿no? Yo no sé por qué, después de ver todas estas experiencias que nos estáis aportando a todos, que todo es positivo, que se os ve felices, que trabajéis a gusto, que todas las vinificaciones se llevan a cabo bien. En general todo es bastante positivo, ¿no? O sea, ya no podemos mirar hacia otro lado y ser escépticos y decir que no, ¿no? Que mi viña la tengo que tratar con esto, con lo otro, cuando ya sabemos que todo puede ser factible, ¿no? Ese temor, ¿qué puede ser? Desconocimiento, puede ser más trabajo, puede ser estar acomodados. ¿Por qué no se da ese cambio? ¿Realmente la función de la persona que aconseje va a dar ese cambio en el agricultor? ¿Quién se siente afectado por la pregunta? Muy bien. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, pero al principio Antonio ha dado unas cifras. Hablamos de producción ecológica. De esto sí. Y las cifras todavía somos la producción ecológica, porque ya no hablo de biodinámica o algún otro sistema de producción, ¿no? Hablamos de un sistema reglado, como es la producción ecológica, en el cual sabemos todos de qué hablamos, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí y algunos de los que están ahí, estamos convencidos de que estos sistemas sostenibles funcionan y que tenemos que potenciarlos. Pero también, si estáis en el mundo agrario, en el campo, veis que esto es muy difícil de cambiar. El papel del asesor en el futuro tiene que ser muy importante. Hombre, yo creo que todos estos sistemas de producción ecológica y sobre todo de producción sostenible, hay muchísimos trabajos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sinceramente es muy difícil cambiar la dinámica. Llevamos muchos años en esto y a día de hoy, ¿qué porcentaje tenemos de...? ¿Estamos en el 5%? Ya quisiera, pero bueno, no llegamos al 5%. Pero bueno, ¿qué es bonito? ¿Estamos ilusionados? Yo creo que sí, que funciona de verdad, pero es muy difícil cambiar
las estructuras productivas, porque claro, aquí Juan antes ha dicho unas cosas muy interesantes y dice con sinceridad la producción que tiene y tal. Si estáis metidos en el mundo del agro, pues vais a ver los agricultores en general están jugando al límite de la producción. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren conseguir es euros por hectárea, punto. Y es así de claro. Y estando las estructuras comerciales como están hoy, y no me quejo en La Rioja, porque estamos bastante bien, pero hoy el viticultor, yo lo entiendo, pues va a lo que va, a sacar el máximo de euros por hectárea permitido. Y eso muchas veces pues está un poco en contraposición de estos sistemas alternativos. No en contraposición, de que muchas veces con sistemas de producción sostenible a veces tienes que limitarte o autolimitarte, y entonces, claro, tú a a un agricultor que le van a pagar por euros por kilo de uva que entrega en la bodega, dice muy bien, pero no ve en definitiva el valor añadido. Nosotros todos tenemos que ser capaces de que el agricultor y todo el que esté ahí convencido tenga un verdadero valor añadido. Ese es el quid de la cuestión. Si me permites, Antonio, un segundito. Iba a comentar lo siguiente. Os hemos dado antes os he comentado una hojita que os hemos dado, que es la que os he leído un poco, esos titulares del panorama medioambiental, pero os he comentado que os hemos dado también dos estudios, dos artículos que se publicaron en la Semana Vitivinícola. Uno que habla de vino ecológico y salud, que hoy no hemos tratado ese tema, salud humana, no salud ambiental, que bueno, también es un capítulo muy importante a tener en cuenta y que ahí viene bastante desarrollado, aunque habría que relatar muchas más cosas, como el efecto cóctel y otras cosas que no están contempladas, porque todavía no hay suficiente estudio científico al respecto. Y un estudio más general, que es este primero del vino ecológico, viene para quedarse, que incluye algún capítulo mercadotécnico y demás en esa línea, ¿no? Incidir en un aspecto que no se está valorando a lo mejor lo suficiente y que es con lo que comenzábamos las ponencias hoy, ¿no? Con lo que os introducía en las ponencias, que es el tema del factor tiempo. Y de hecho, en septiembre de 2013, hace nada, se ha reunido el panel internacional del cambio climático por quinta vez, el quinto panel. Las conclusiones son tremendas. De hecho, dicen que el calentamiento del sistema climático es inequívoco y que desde los 50 del siglo pasado muchos de los cambios observados no tienen precedentes en décadas a milenios. Sobre la atribución antrópica, o sea, de responsabilidad humana, ¿no? Del calentamiento, el panel es más contundente todavía que en el cuarto panel. Dice que es extremadamente probable, y cuando se indican una probabilidad superior al 95%, que la influencia humana sea la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. Entonces, el factor tiempo es algo que esto que estabais comentando precisamente ahora, de que es muy difícil transformar. Vosotras sois las personas que tenéis en la mano esa capacidad transformadora. No están los gobiernos, que también tienen una responsabilidad y a los cuales debemos exigirles cada vez con más fuerza precisamente que trasladen a medidas políticas, normativas. Pues Juan, ya hemos discutido, lo hemos dicho aquí en público desde la primera edición, que estamos muy contentos por tener una normativa del vino ecológico, porque es importante que la hubiera, que la haya, pero es cierto que es un principio de mínimos y que hay que incrementar con un montón de cosas, y por eso cada año, este año hemos sumado el tema de la bioconstrucción. El año que viene a lo mejor hablamos de la huella de carbono, estamos ahí valorando ponencias para el año que viene ya, un tema de reducción de huella de carbono, de qué energía utilizamos a la hora de en nuestras instalaciones, qué tipo de embalajes utilizamos, lo que comentaba Juan sobre el tema de los mercados locales, todo este tema, porque contribuye muchísimo también. O sea, ecológico, una cosa es la normativa y otra cosa es todo lo que podríamos considerar como actuación ecorresponsable, ¿no? Que es un concepto mucho más amplio. Y quería hacer una preguntita a Ángels, porque bueno, yo creo que es un tema que es interesante, que se ha tocado muy de soslayo, que es el tema del coste de la obra civil convencional en comparación con el coste económico
de la obra bioconstruida, y has mencionado también el tema de la toxicidad, de que hoy en día hay muchos elementos tóxicos en las construcciones convencionales, y bueno, pues si pudiera ser, me gustaría que abundases un poquito más en ese tema, ¿no? Porque a veces no somos conscientes de toda la problemática. Bueno, la primera pregunta, que es el tema económico, creo que enlaza con la otra pregunta, que en realidad esto es un efecto viral. No se trata solamente de que unos pocos estén trabajando en una línea, sino de que estos pocos consigan convencer a otros pocos para que sigan trabajando en esta línea. Lo cual nos lleva al tema económico, que hoy en día es competitiva la bioconstrucción en el sentido en que, como los materiales a priori son más económicos, se pueden utilizar, pero la mano de obra sigue siendo más cara, con lo cual nos queda al mismo precio. Pero el futuro posible es que la utilización de materiales locales reduzca el coste de la construcción. Esa es la teoría lógica, ¿no? Porque el coste de los materiales va a ser prácticamente nulo. Y la segunda pregunta, el tema de la toxicidad, va muy ligado a la utilización de plásticos en la edificación. Es un poco lo que comentábamos antes. Hay dos partes de la edificación. Una es la carga de instalaciones que estamos introduciendo en la edificación, que ahí iría todo el tema high-tech, ¿no? Queremos solucionar los problemas a base de tecnología, y eso conlleva no solamente la eficiencia de la tecnología, sino toda la carga de instalaciones que estamos embebiendo dentro de los edificios, y esas instalaciones no se fabrican con materiales orgánicos, sino que se fabrican con plásticos y con metales. Aparte de que la fabricación de estos productos es muchísimo más impactante, luego esos productos se quedan en casa y emiten CFCs, y luego es una combustión halogenuros, etc. Y luego el tema de las capas, toda nuestra digamos, tercera piel la estamos solucionando a base de capas que a la vez de la misma manera están fabricadas con materiales plásticos. Entonces, digamos que nos estamos forrando con impermeables, nos estamos forrando con materiales que nos dejan transpirar. Toda esa carga que le estamos haciendo a los nuevos sistemas constructivos o fijaciones metálicas, donde antiguamente pues había fijaciones de madera, toda esa carga de digamos, tecnología es la que nos produce estar embebiendo dentro de los edificios materiales tóxicos, que con un cambio de sistema constructivo podemos directamente eliminar. Necesitar menos instalaciones, porque lo solucionamos de otra manera, y menos máquinas, y necesitar menos capas. Sí, por favor. No sé si me permite, moderador, abundar un momentito. Por supuesto que sí, además tengo una pregunta luego para ti. No, la pregunta de Xavier, que pregunta en clase, pregunta aquí, y eso me gusta, está bien. Un poco, yo cuando ya era una realidad lo de la figura del asesor, bueno, esa noche no dormí de ilusión, exagerando un poco. Y por dos motivos. Primero, porque va a ser un nicho de trabajo para gente que se lo merece de verdad, como son los ingenieros técnicos agrícolas bien formados en las universidades, y que dejaré, en fin, yo conozco a antiguos alumnos tremendamente bien formados, algunos estudiaron después la ingeniería superior y están trabajando en medida de la calidad de ortodoncias y cosas de esas, que son trabajos dignos, lógicamente, pero no para los que se han preparado. Cuando es un profesional que tiene un nicho de trabajo claro, y tú lo has comentado y se ha comentado aquí también, es importante que los conocimientos de los que ya disponemos se transmitan al sector, que como bien Juan me ha dicho, es un sector, y vaya por delante que mi familia son todos agricultores, es un sector al que le cuesta mucho, digamos que, asimilar los avances que se van produciendo. Pero la realidad es que de lo que se está haciendo en la actualidad a lo que se podría hacer ajustado al conocimiento de que ya disponemos, hay una diferencia enorme. Y yo estoy totalmente convencido que la figura del asesor va a ser clave. En principio el agricultor sé que es un poco reticente por el tema de los costes, que evidentemente están tan ajustados. De hecho, muchos agricultores están pensando en abandonar. Aquí afortunadamente el vino se sostiene, mi tierra está una frutícola, lo están pasando francamente mal. Pero la realidad es que estoy seguro que a medio o largo plazo, y no voy a decir ni siquiera largo, a corto o medio plazo, en tanto en cuanto vamos a respetar al agroecosistema y vamos a permitir que desarrolle sus potencialidades, los inputs que vamos a tener que introducir son también menores.
Por tanto, el coste disminuirá y desde luego esa disminución será muy superior al coste que va a suponer el contratar un asesor de la forma en la que en cada zona pues, se organiza este tema. Y estoy seguro que, pues, por poner un ejemplo, los 10 tratamientos que se están dando actualmente contra la sila del peral se reducirán drásticamente. Eso significa no solo ahorro económico, ahorro energético, ahorro en deterioro ambiental, significa salud para el propio agricultor. En definitiva, yo creo que por una vez vamos en el buen camino, además avalados por la Comisión Europea, que lleva 10 años preparando la directiva que ha dado lugar a la transposición legal de que ahora disponemos, y yo soy francamente optimista al respecto. Esta vez ni siquiera la picaresca española, que cada vez haga menos afortunadamente yo creo, pero no la vamos ni a poder aplicar porque estamos vigilados por la Comisión Europea. Y el motivo es que es un problema que se ha detectado y catalogado como grave. Ya estamos en situaciones de deterioro ambiental y de impactos al entorno que ya no son permisibles. Ya no es que hagamos impactos ligeros, estamos haciendo impactos muy fuertes y hay que corregirlos, por no hablar del tema de residuos en alimentos, etc. Con lo cual, yo a este respecto confío muy mucho en la nueva ley que se va a poner en marcha y sobre todo en la figura del asesor. Además, asesores bien formados y que pues, van a ser la correa de transmisión que ahora no existía, salvo en ocasiones. Yo creo que la granjera está el ejemplo. ¿Por qué la granjera está tan bien? Pues porque está llevada a cabo por técnicos cualificados. Y va a haber por fin esa correa de transmisión entre el conocimiento que continuamente se está generando y la práctica en la que realmente se debe aplicar. O sea que ánimo, y lo decías tú también, aquí estáis los responsables de que este salto se dé. Yo os animo desde luego y a por ello porque se va en el buen camino en mi modesta opinión. Bien, tenemos ya poquito tiempo, pero bueno, podemos continuar con algunas preguntas. Yo no me puedo resistir, Vicente, visto la riqueza de conocimiento a nivel de flora y fauna, pero es por la parte sobre todo del microorganismo, ¿no? El nacimiento del vino surge gracias a la fermentación es un proceso microbiano, los microbios se pueden desarrollar en el suelo, cabalgan con los insectos de uva en uva, se diseminan y luego forman parte de los procesos fermentativos. ¿Se ha estudiado en este proyecto la parte microbiana? No, es más, realmente fue una propuesta. Al final, contaremos la historia como fue y porque efectivamente es una parte francamente interesante que se iba a contemplar en un principio. Se iba a analizar la riqueza, como has visto, al final lo que se analiza del suelo, aparte de los hongos filamentosos, que es una cuestión, digamos, no despreciable, pero muy puntual, y por el tema de patógenos y demás. Pero sí que la idea era analizar riqueza microbiológica, sobre todo, especialmente poniendo hincapié y protagonismo en aquellos microorganismos que pudieran tener incidencia después en la elaboración, presentes en la uva y en la posterior elaboración del vino. Es más, digamos que era La Rioja un poco la responsable de llevar a cabo esa acción. Por una serie de motivos pues no se llevó a cabo y el resultado, digamos que se cambió por la determinación de la actividad de microartrópodos del suelo. Pero sin duda alguna que es muy interesante y es una pena, y hay que decirlo todo. Estamos muy contentos, y yo creo que tanto Jorge como yo lo hemos comentado, con el proyecto, pero si alguna cosa queda por ahí pendiente es la que acabas de comentar. Te agradezco que la pongas de manifiesto y porque, bueno, que no caiga en el olvido y que se lleve a cabo una investigación de este tipo. Desde luego, los microorganismos son muy biodiversos, evidentemente, hay una enorme biodiversidad, afectan a muchísimos factores. Algunos de ellos, sin necesidad de analizar especies concretas, sabemos que están controlados, como son los microorganismos saprocitos, que por ejemplo pues, desplazan a los patógenos y disminuyen seguro la incidencia de patógenos del suelo, pero estos que tú comentas, nada sabemos hasta el momento. Sin duda será interesante hacerlo en el futuro. Seguro. ¿Tenemos alguna pregunta en la sala, por favor? A mí me gustaría hacer un pequeño comentario. Sí, adelante, David. Gracias. Bueno, yo vengo de Barcelona y allí hay algunos productores que ya hace años que se mueven con el tema del vino ecológico. Pero bueno, quería felicitaros por esta iniciativa que venís moviendo y el punto que me queda a mí, me voy con la sensación de decir que qué lástima que esto no llegue más allá de, es el primer escalón, por supuesto, los futuros profesionales que terminarán manteniéndonos a nosotros, porque cuando seamos viejos y tenemos a seguridad social y las cosas de esto, ¿no? El tema es que creo que el mercado, el consumidor final, necesita saber esto. Hay que buscar un canal, una vía de comunicación para que todo esto que los futuros profesionales van a garantizar, esperemos que lo garanticen, también lo sepa el consumidor final, que es al final el que realmente
lo sufre, y si lo sabe, yo creo que tendrá mucha más demanda. Entonces, ese 5% igual se nos va para arriba. Quizás un vídeo promocional o alguna cosa de esto. Bueno, solo un pequeño comentario. Gracias por la aportación. ¿Queda alguna pregunta en la sala? Hemos exprimido los limones que tenemos en la mesa lo suficiente y nos vamos satisfechos. La verdad es que ha habido muchas preguntas, pero tenemos todavía unos minutitos, así que si queréis hacer o proponer, como se ha hecho en algunas ocasiones, adelante. Sí, por favor. Me gustaría recordar lo que ha comentado Íñigo al principio, porque mucha gente que se queja, pero luego no se hace nada, y que si vemos que desde la viticultura a la enología, como comentabais ahora, con los microorganismos, y a la sociedad, la cultura permanente, ¿no? Cómo se puede llevar a cabo y cómo puede ser beneficiosa, ¿no? Desde aquí me gustaría agradeceros a todos, en especial también a Íñigo, por coger más conciencia, ¿no? Y muchas veces nos quejamos mucho, lo vamos a hablar, somos una persona y nos olvidamos, ¿no? Y lo que hay que hacer es este tipo de cosas, hay que promoverlas, hay que apoyarlas y tener la conciencia, ¿no? También. Así que gracias Íñigo, a vosotros también y gracias y enhorabuena. Tomarse un vino ecológico. ¿Qué vino ecológico tienes? Sí, efectivamente, tirando del consumo y un poquito lo que decía David, es la forma de dinamizar toda la cadena, ¿no? Una vez que el consumidor, y lo que nos falta en España, siendo el primer productor de superficie de vino ecológico, nos faltan los consumidores. Es un divorcio total, es algo que debe ser bastante latino, ¿no? Hacerlo mejor que nadie y sin embargo pues luego no saber admirarlo. Eso es... Eso se lo ven los alemanes, los norteamericanos, etc. De hecho, David, hay una cuestión que ya se ha comentado anteriormente con respecto al proyecto y a todos los proyectos europeos, es que tienen siempre una gran sensación de que los trabajos estos no solamente se hagan, sino que se diseminen, que la información se disemine, y de hecho un apartado importante está en la diseminación del conocimiento. Hoy estamos aquí por ese motivo, pero claro, aquí nosotros tenemos otra actividad. Yo lo que le digo al que ha preguntado anteriormente, a Xavier, es eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues constancia y tener la idea clara y seguir con ello. ¿Dónde vamos nosotros a diseminar el conocimiento? Pues donde se nos llame y tal, pero principalmente tiene que ser en la base y que la gente, yo creo que aquí es un caldo de cultivo extraordinario para que se conciencie la gente y que todos los sistemas sostenibles salgan adelante.